Hola, aquí vamos a empezar a desarrollar el tema de valores y vectores propios, que es el último tema del curso de álgebra lineal. Primero que nada, vamos a dar las definiciones correspondientes. Si tenemos una matriz cuadrada de tamaño n por n, decimos que un número puede ser real o complejo. Es un valor propio de A si existe algún vector en R a la n, o sea, la n, dependiendo del campo en el que estemos trabajando, diferente del vector nulo, tal que la matriz multiplicada por el vector me da exactamente lo mismo que ese escalar multiplicado por el vector. A ese vector se le llama vector propio de A asociado al valor propio lambda. Veámoslo con un ejemplo para verlo más sencillo. Si tenemos esta matriz cuadrada de tamaño 4×4 y este vector, podemos ver que si multiplico la matriz por el vector, al hacer este producto, obtengo este otro vector, que sería exactamente lo mismo que multiplicar este vector por este escalar, por 2. Entonces observemos que obtengo el mismo resultado al multiplicar la matriz por este vector que multiplicar ese mismo vector por este escalar. Obtengo lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este escalar es un valor propio de esa matriz y este vector es un vector propio asociado a ese valor propio. También podemos ver que en esa misma matriz, haciendo un trabajo parecido, podríamos verificar que este es un valor propio y que tiene este vector propio asociado a él. Este es otro valor propio de esa matriz con este vector propio. Y este es otro valor propio con este vector propio. Ustedes podrían hacer esa verificación multiplicando este valor propio por el vector propio correspondiente y verificando que el resultado obtenido da exactamente lo mismo que si multiplicaran el vector correspondiente por la matriz. Se los dejo para que lo verifiquen. Veamos otro ejemplo. Si tenemos esta matriz, entonces este es un valor propio de A y este sería un vector propio asociado a este valor. ¿Cómo lo podemos verificar? De la misma manera. Multiplicamos este valor propio por este vector. Tendríamos como resultado lo siguiente. Al hacer 7 por ese vector, obtendríamos este resultado. Que también llegaríamos a ese mismo resultado si multiplico esta matriz por este vector, que no sería nada difícil de hacer porque si hacemos A por V, ¿verdad? Vean que sería fila por columna. La primera entrada de este vector es un 1 y 0 las demás. Quiere decir que al multiplicar esta matriz por este vector voy a obtener en la primera entrada un 7 y 0 en el resto. Y esto me da exactamente lo mismo que obtuve acá. Por eso es que digo que este es un valor propio de A y este es un vector propio asociado a él. De la misma manera, podemos verificar esto para valores propios complejos. No voy a entrar mucho en ese detalle. Bueno, es evidente que una matriz puede tener más de un valor propio, pero esa cantidad no es infinita, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. En efecto, podemos justificar que si una matriz tiene tamaño n por n, entonces tiene a lo sumo n valores propios diferentes. Eso sí, pueden ser reales o complejos, pero no va a tener más de n. Vamos a definir el conjunto de todos los valores propios de una matriz llamado espectro de esta forma. O sea, el conjunto de todos los valores propios que tenga una matriz le vamos a denominar espectro y lo denotamos con la letra sigma. Por ejemplo, en este caso, que teníamos que 2 es un valor propio,
1 es otro valor propio, menos 1 y 3 son los demás valores propios de la matriz A, entonces decimos que el espectro de A es el conjunto formado por todos ellos. Cuando hablemos entonces de espectro y utilicemos esa notación, nos estamos refiriendo al conjunto de todos los valores propios que tenga una matriz. Si V es el vector nulo, no lo consideramos un vector propio, ¿verdad? Eso es bueno tenerlo presente también. Ahora, veamos el concepto de subespacio propio asociado a un valor propio. Si A es una matriz cuadrada y lambda es un valor propio de A, entonces este subconjunto definido de esta forma, todos los vectores de R a la n que cumplan con esto sería todos los vectores propios asociados a ese valor propio. Este conjunto contiene a todos los vectores propios asociados a lambda. Además del vector nulo, porque si ustedes sustituyen aquí v por el vector nulo, les va a dar lo mismo. Pero ya vimos que el vector nulo no puede considerarse vector propio de nadie, pero sí está en este conjunto. Entonces, lo que me dice este teorema es que ese conjunto formado por todos los vectores propios asociados a un valor en particular, además del vector nulo, es un subespacio de R a la n. Y la prueba es muy sencilla, se las puedo dejar de tarea para que ustedes la verifiquen. Y ese espacio se le llama subespacio propio asociado al valor propio correspondiente. Ahora, la matriz identidad tiene únicamente un valor propio, dado que es el único número que al multiplicarlo por la matriz voy a obtener precisamente lo mismo que si multiplico ese vector por este valor. Entonces, el espectro de la matriz identidad es un conjunto unitario que contiene únicamente al 1 como elemento. Y por último, veamos, de la definición de valor propio, que es esta, tendríamos lo siguiente. Si esto, manipulándolo algebraicamente, lo paso al otro lado, tendríamos esto, ¿verdad? Y vean que está V a la derecha de ambos productos, lo que lo puedo escribir de esta forma. Que esto es un sistema lineal, homogéneo, porque está igualado a un vector nulo. Entonces, esto me sirve para determinar cuáles son los valores propios de una matriz. Porque aquí la única variable son los lambda eso, ¿verdad? Entonces, como buscamos soluciones no triviales, la idea sería, para hallar valores propios, poder calcular las soluciones no triviales que tenga este sistema, ¿verdad? Y esas serían precisamente las que componen el subespacio propio asociado a ese valor propio. Y para que ese sistema tenga soluciones no triviales, el determinante de esta matriz que está aquí debería ser 0, como lo tenemos acá. Entonces, si el determinante de esa matriz es 0, entonces ese sistema homogéneo tiene soluciones no triviales, o sea, infinitas soluciones. Y esto es simplemente la forma entonces con la que nosotros podríamos determinar todos los valores propios que tenga una matriz. Porque de esta forma nosotros simplemente hallaríamos el valor de lambda que hace posible que eso sea 0. De ahí llegamos a la siguiente conclusión, que lambda está en el espectro de la matriz si y solo si se da esta igualdad. Se satisface esta ecuación. Y, como dice ahí, este sería entonces el procedimiento que teníamos que seguir para hallar los valores propios de una matriz, que se resume en este teorema. Dice que para toda matriz cuadrada, esta función, denominada P sub A de lambda, y dada precisamente por este resultado que está aquí, es un polinomio de grado n y este sería su coeficiente principal. Y a este polinomio, como es tan importante porque permite hallar los valores propios de una matriz, recibe un nombre particular. Ese polinomio se le llama polinomio característico de la matriz. Como ese polinomio es de grado n, entonces, debido a
el teorema fundamental del álgebra, podemos notar que tendría a lo sumo n ceros, que son precisamente los valores propios que tenga la matriz. De vez en cuando, o muy frecuentemente más bien, el polinomio característico se denota de esta forma. Es esta misma, ¿verdad? Solo que invirtiendo estos valores. Pero como es el determinante, no cambia en nada el resultado, ¿verdad? Por ello, simplemente vamos a obtener los mismos valores propios de la matriz. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo determinar valores propios para una matriz. Más o menos, lo primero que tendríamos que hacer es hallar el polinomio característico y resolver la ecuación característica, que sería la que se obtiene igualando el polinomio característico a 0. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Si tengo esta matriz, entonces me piden hallar los valores propios. Entonces, primero calculo el polinomio característico, que sería el determinante de esta matriz que se obtiene al restarle a la matriz original lambda por la identidad. Entonces, si la matriz es esta, la matriz identidad, recuerden que sería únicamente una matriz que tiene unos en la diagonal y ceros afuera. Entonces, si restamos lambda por la diagonal, le restaríamos lambda a cada una de las entradas de la diagonal, como lo vemos aquí. Y calculamos el determinante de ese determinante que resulta de ahí. Por los métodos que ya conocemos. Por ejemplo, aquí desarrollándolo por la primera fila, sería esta entrada por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, que sería este. Menos 28 por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, que es este. Y menos 19 por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna. Al desarrollar el determinante, llegamos a esto. Y este sería entonces el polinomio característico de esa matriz. Luego, para hallar los valores propios de A, tendríamos que hallar los ceros de este polinomio. ¿Cómo lo tendría que hacer? Factorizando el polinomio. Para ello, entonces, puedo usar división sintética. Puedo determinar que 2 es uno de los ceros del polinomio, entonces hago la división por 2, como lo vemos aquí bajo el menos 1, lo multiplico por 2, es el proceso de división sintética que conocemos, obtengo esto, sumo, 2 por 2 es 4, sumo, me da 15, multiplico por 2 me da 30 y al sumar aquí obtengo un 0. Entonces, el polinomio característico de esa matriz ya factorizado sería al lambda menos 2 por este otro polinomio que me queda aquí, que es de un grado menor que el polinomio que teníamos originalmente, que sería este. Pero ahora esto lo puedo factorizar una vez más por inspección y al hacerlo obtendría este resultado. Entonces aquí tengo ya el polinomio característico factorizado completamente. Entonces, ¿cuáles son los ceros del polinomio? Este factor se hace 0 en 2, este se hace 0 en 5 y este se hace 0 en menos 3. Entonces 2, 5 y menos 3 son los valores propios de la matriz, o sea, el espectro de esa matriz sería el conjunto formado por esos tres números. Veamos otro ejemplo. Si tengo esta matriz y me piden calcular los valores propios, primero que nada, y después los subespacios propios asociados a cada uno, pues se procede de la misma manera. Primero debo hallar el polinomio característico, que sería este determinante de A menos lambda por la identidad, de donde entonces tendría esto. Vean que este determinante es bastante sencillo de calcular si lo desarrollo por la primera fila. Tendríamos esto. Y al calcular ese determinante, vean que obtengo esto de una vez factorizado. Aquí está el polinomio característico de la matriz completamente factorizado. Y de aquí puedo ver cuáles son los valores propios. Este se hace 0 en 2 y este se hace 0 en menos 2. Entonces 2 y menos 2 serían los valores propios de esa matriz. Ahora, me piden hallar los subespacios propios asociados a cada uno de esos dos valores propios. Quiere decir, el conjunto formado por todos los vectores propios asociados a cada uno de ellos, además del vector nulo. Entonces, me piden hallar esos dos subespacios.
para lo cual tendríamos que hallar el conjunto solución de este sistema, que va a ser el que obtenemos al hacer esto, ¿verdad? Simplemente en la matriz que obtuve aquí sin el determinante, sustituyo lambda por el valor propio correspondiente. Entonces, para lambda igual a menos 2, sustituimos aquí lambda por menos 2 y obtendríamos esto. ¿Qué sería este sistema? Es un sistema homogéneo. Entonces, es muy fácil de resolver. Aplicando eliminación gaussiana, obtendríamos esto. Vean que en este caso me da un sistema que tiene soluciones infinitas. Aquí V1 sería 0 y V2 sería menos un medio de V3, como lo tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que todo vector que esté en ese subespacio tiene esta forma. O sea, se puede escribir de esta manera, lo que quiere decir que el subespacio propio asociado a ese valor propio sería el conjunto generado por el vector 0 menos un medio 1. Para hallar el otro subespacio propio asociado al otro valor propio hago exactamente lo mismo, solo que ahora sustituyo lambda por 2. Al hacerlo, obtengo esta matriz y resuelvo el sistema asociado correspondiente por eliminación gaussiana y llego a esto. También ese sistema es de infinitas soluciones. Ven que en este caso V1 sería igual a menos 2V2 menos un medio V3. Entonces, todo vector que esté en ese espacio tiene esta forma, que la puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, ese espacio sería el conjunto generado por estos dos vectores. Vean que, por ejemplo, estos dos vectores son linealmente independientes. O sea, si generan a V2 y son LI, son una base de V2, con lo que puedo determinar su dimensión. Veamos otro ejemplo. Me piden igual hallar los valores propios y cada uno de los subespacios propios asociados. Para calcular los valores propios, mismo procedimiento, determino el polinomio característico, que sería este determinante, y al calcular el determinante obtengo esto. Tengo que factorizarlo para hallar los valores propios. Aquí lo puedo hacer mediante división sintética. Observen que si sustituyo lambda por 1, me da 0. O sea, 1 es un 0 de ese polinomio y además va a ser un valor propio. Entonces, hagamos la división por 1. Tendríamos aquí eso, ¿verdad? Al hacer esa división, obtendría entonces que el polinomio característico factorizado sería lambda menos 1 por este otro polinomio que me quedó aquí, que a su vez lo puedo factorizar utilizando inspección y entonces me quedaría el polinomio característico ya factorizado. Y de aquí ya puedo concluir que lambda es 1, lambda es menos 4 o lambda es 3. Y esos tres valores son precisamente los valores propios de la matriz. Ahora, para hallar el subespacio propio asociado a cada uno, sustituimos lambda por cada uno de ellos. Si lambda fuera menos 4, tendríamos este sistema. Resolviéndolo por eliminación gaussiana, llegaríamos a esto. Entonces, vean que V1 sería igual a menos 9 sobre 19 V3 y V2 sería menos 7 sobre 19 V3. Entonces, quiere decir que todo vector que está en ese espacio tiene esta forma, o lo que es lo mismo esto, por lo que el subespacio propio asociado a menos 4 es el subespacio generado por ese vector. Hacemos lo mismo para 1. Sustituimos nada más lambda por 1. Se nos forma este otro sistema que lo resolvemos por eliminación gaussiana y obtenemos este resultado. Entonces, todo vector que esté en ese espacio tiene esta forma, que la puedo escribir de esta manera, y entonces quiere decir que el subespacio propio asociado al valor propio 1 sería el conjunto generado por ese vector. Por último, hacemos lo mismo para lambda igual 3, obtenemos este otro sistema que al resolverlo por eliminación gaussiana llegamos a esto, entonces tendríamos que V1 es igual a V3 y V2 es 0. Entonces todo vector que está en ese subespacio tiene esta forma,
que sería lo mismo que esto, por lo que el subespacio propio asociado a 3 sería el conjunto generado por ese vector. Siendo exactamente los mismos procedimientos, les voy a dejar este como ejercicio. Calcular los valores propios de esta matriz y sus subespacios propios asociados. Nada más, tendrán que llegar a eso como respuesta. Los valores propios van a ser 0 y 1/2 y los subespacios propios serán estos. Bien. Vamos a ver. Dado que los valores propios de una matriz son los ceros del subpolinomio característico, entonces es posible que se puedan obtener valores propios complejos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando el polinomio característico de una matriz tiene ceros reales, también existe la posibilidad de que algunos de sus ceros sean números complejos, como por ejemplo en este caso. Si calculamos el polinomio característico de esta matriz, obtenemos esto. Aquí podemos ver que 4 es un valor propio, pero aquí no hay un número real que nos permita decir si esto se hace 0. No hay números reales, pero sí hay números complejos que hacen que esto sea 0. Entonces el espectro de esa matriz es este, en donde 4 es un valor propio y estos otros dos números, que son números complejos, también lo son. Aunque nosotros no hemos estudiado números complejos, hay que tener conciencia de que una matriz tiene valores propios complejos en algunos casos. Bueno. Bien. Y esto nos llega a concluir este teorema. Si A es una matriz cuadrada, simétrica, entonces todos los valores propios de A son reales. En el caso de que una matriz sea simétrica, entonces no van a haber valores propios complejos. Y veamos algunas propiedades de los valores propios. Si A es una matriz cuadrada y el espectro de A es este conjunto, o sea, todos estos son los valores propios de la matriz, entonces, primero, A y su transpuesta tienen los mismos valores propios. O sea, el espectro de A es exactamente el mismo conjunto que el espectro de su transpuesta. Lo que no implica que los vectores propios sean iguales. Hay que tener cuidado. Si la cantidad de valores propios que tiene una matriz es igual al orden de la matriz, entonces el producto de los valores propios de A es el determinante. O sea, si hay n cantidad de valores propios y n es el tamaño de la matriz, entonces el determinante de la matriz es simplemente multiplicar todos los valores propios. Si A es una matriz no singular, o sea, es invertible, entonces todos los valores propios de A son distintos de 0. Y viceversa, si todos los valores propios de A son distintos de 0, entonces A no es singular. Contrapositivamente, si 0 está en el espectro, o sea, 0 es un valor propio de la matriz, entonces A es singular, o sea, A no tiene inversa. Si A es una matriz triangular, entonces sus valores propios se encuentran en la diagonal principal. Tiene mucho que ver con esta característica de aquí. Si X es una matriz invertible, entonces el espectro de A es exactamente el mismo que el espectro de esta otra matriz que se obtiene al multiplicar la inversa de X por A y por X. Luego, los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes. Esta es una parte muy importante porque si tengo un vector propio asociado a un valor propio de una matriz y otro vector propio asociado a otro valor propio, entonces ya yo tengo la garantía gracias a esta parte en que esos dos vectores son linealmente independientes. Por último, si A fuera una matriz invertible, entonces el espectro de su inversa va a ser el conjunto formado por los inversos de todos los valores propios de la matriz A. Por último, veamos el concepto de multiplicidad algebraica y geométrica de un valor propio, ¿verdad? Entonces,
Así como los valores propios de una matriz son los ceros de un polinomio, entonces podemos hablar de la multiplicidad de ellos. Por ejemplo, si tenemos este polinomio, yo puedo ver que 0 es un 0 de él, 2 es otro 0 y 3 es otro 0. Pero, por ejemplo, la multiplicidad de este 0, del 0, es 1. Se repite una vez, digamos, nada más. La multiplicidad de 2 es 2 y la multiplicidad de 3 es 5. ¿Verdad? En caso de un polinomio común y corriente. Entonces, definamos precisamente esos conceptos. Si A es una matriz cuadrada de tamaño n por n y el espectro de A es el conjunto formado por estos elementos, entonces la multiplicidad algebraica del valor propio correspondiente se define como la multiplicidad como cero de su polinomio característico. O sea, por ejemplo, si este fuera el polinomio característico de una matriz, estos serían los valores propios de esa matriz. Y este tendría multiplicidad 1, este tendría multiplicidad 2 y este tendría multiplicidad 5 como valores propios. Multiplicidad algebraica, ¿verdad? O sea, sería la multiplicidad algebraica el mayor exponente que aparece en el factor correspondiente al polinomio característico. Pero además de la multiplicidad algebraica está la multiplicidad geométrica de un valor propio. Y la multiplicidad geométrica de un valor propio es la dimensión de su subespacio propio asociado. Veamos ejemplos. Ya habíamos obtenido anteriormente que para esta matriz este era el polinomio característico. Entonces, por ejemplo, vean que este factor se hace 0 en 2 y este se hace 0 en menos 2. Entonces ya habíamos tenido que 2 y menos 2 eran los valores propios. Pero 2 tiene multiplicidad algebraica 2 y menos 2 tiene multiplicidad algebraica 1. Nos fijamos en los exponentes nada más. Por otro lado, vimos que el subespacio propio asociado a menos 2 era este conjunto, el conjunto generado por este vector, entonces tiene dimensión 1. Y el subespacio propio asociado a este otro era el conjunto generado por estos dos vectores, entonces tiene dimensión 2. Entonces, este tiene multiplicidad geométrica 1 y este tiene multiplicidad geométrica 2. Veamos otro ejemplo. Determine el espectro, o lo que es lo mismo, determine todos los valores propios de esta matriz y calcule las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada elemento del espectro. Primero, veamos que esta es una matriz triangular. Entonces, por el resultado que vimos anteriormente, entonces sabemos que los valores propios son los que están en la diagonal. Solo que hay uno que se repite, el 4. ¿Verdad? Y al repetirse, yo puedo ver muy fácilmente entonces que 4 va a tener multiplicidad algebraica 2. Y 1 va a tener multiplicidad algebraica 1, como lo indicamos aquí. Ahora calculemos los subespacios propios asociados a cada uno de ellos. Entonces, para 1, simplemente entonces le restamos a la diagonal 1, como en este caso, y resolvemos el sistema lineal correspondiente. Al hacerlo, llegamos a esta solución. Entonces tendríamos que el subespacio propio asociado a este valor propio es el conjunto generado por este vector. O sea, la dimensión de este espacio es 1, que corresponde a la multiplicidad geométrica de ese valor propio. Para 4, hacemos lo mismo, ¿verdad? Y obtendríamos que el subespacio propio asociado a ese valor es el conjunto generado por este vector. Entonces, ese valor propio tiene multiplicidad geométrica 1 porque la dimensión de este espacio es 1. Y por esto podemos notar algo que siempre la multiplicidad geométrica, o sea, la dimensión de cada subespacio propio asociado a un valor propio, va a ser menor o igual a la multiplicidad algebraica. Les dejo este como ejercicio en donde tengan que hallar las multiplicidades algebraicas y geométricas de todos los valores propios de esta matriz. O sea, primero tienen que hallar los valores propios para después determinar las multiplicidades geométricas y algebraicas.